Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Qué alegría podernos conectar, contactar, ubicar, ver en esta jornada de este día primero del mes de octubre de 2025. Gracias por estar aquí, reunidos en una sola alma y en un solo corazón en ruta hacia Dios. Qué bueno poderlos ver a quienes van encendiendo sus cámaras. A Mario desde Mérida, Yucatán. Dios le bendiga. A Martín también le saludamos. A Dani, a Felicidad, aquí en Bogotá. Carlos, Dios lo bendiga. Hola. No me dice. Carlos Vega, Dios lo bendiga. También, Amén. muchas gracias por estar aquí conectado. Abraham Narváez, bendiciones. Qué alegría poderlo ver. El gran Alfonso Lozada. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los hermanos. Un gusto podernos reencontrar. Buenas noches. Muchas gracias. Saludamos también a Mario ahí, al nieto que tiene. Mario desde Mérida, Yucatán. Un saludo desde Colombia, desde Bogotá. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bendiciones. Ginette Bonilla. Hola, Ginette, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. Ginette, me tienes que dar el secreto de esas buenas presentaciones que nos envías. ¿Cómo le haces? Investigando y poniéndole mucho cariño y aprendiendo cada día más. Qué bonito recuerdo nos dejas ahí en el WhatsApp con esas presentaciones. ¿Utilizas la IA? Sí, sí, señor. Sí, un poquito. No, el Canva. Ah, ¿es un Canva? Uy, qué bueno. Canva. Tienes un buen... Diseñas muy bien, entonces. Qué bueno. Ya me enseñarás, ¿cierto? Bueno, Me gracias, padre. dará la clave. Bueno, muy bien. Desde Ecuador, Galo. Dios te bendiga, Galo. ¿Cómo estás? Saludos cordiales a usted, padre, a todos nuestros queridos hermanos, amigos, amigas. Mi abrazo desde Gracias. Ecuador. Galo, ¿estás en la biblioteca o esa es tu casa, tu biblioteca? ¿Esa? Así es parte de mi biblioteca. ¡Oh, qué maravilla, por Dios! Mira, Sí, yo, sí, yo tengo un fondo, ese no es mi fondo real, pero qué bonita biblioteca tienes allí. Debes tener mucho, son, ahora tengas mucha teología también. son muchos, tengo un fondo de unos 10,000 libros más o menos, ¡Uf! Eso. en el ámbito literario, cultural, filosófico, pedagógico y lingüístico, que son mis A campos tus de áreas. trabajo. Ujú. Qué bueno. Y ahí estamos. Bueno, Galo, es un honor conocer tu biblioteca y conocerte a ti también como maestro. Muchas gracias. Enseñarnos algo también aquí en De Católicos en algún momento, ¿cierto? No, aquí aprendemos todo, es lo hermoso sobre todo, yo soy profesor en antropología filosófica y en filosofía de las ciencias. Y aquí complementar pues, o adentrarme en el ámbito teológico es una maravilla. Por eso estoy muy atento a sus clases y a las opiniones de cada hermano también. Bueno, muchísimas gracias, Galo. Un abrazo en Cristo y gracias por continuar. Bueno, seguimos saludando. Saludamos a Pedro Lizaola, Aldemar Mantilla, Ángel Eduardo, Pedro Pascual, Guillermina, Cris Aquila, Juan David Marín, Hugo López, David Felipe Novoa, Juan Manuel Mantilla, María Arévalo y Ginette. Bueno, muy bien, ya nos hemos entonces saludado. Vamos a hacer nuestra oración. La oración en la que estamos conectados en una sola alma, en un solo corazón. Les pido el favor que abramos el entendimiento, abramos el cielo y nuestra interioridad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia.
Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy ponemos ante las manos de nuestro Dios este mes que iniciamos por medio de los grandes misioneros que ha tenido la Iglesia, en especial a San Francisco Javier y a Santa Teresita del Niño Jesús que celebramos el día de hoy. Nos acogemos también a la intercesión de nuestro Santo Ángel de la Guarda que celebraremos mañana y también mañana el Opus Dei estará de fiesta con esa iniciativa de San José María Escrivá de Balaguer. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de estos santos, sobre todo de Santa María Virgen, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta relación entre la teología y la ciencia. Recordemos pues, que es una introducción, ¿cierto? No buscamos profundizar, sino dejar siempre el esquema de cómo la teología, si es una ciencia, y cómo se supone en cuanto relacionada con las ciencias. Bueno, pues hablemos hoy de esa teología que se relaciona con las ciencias positivas y después vamos a hablar un poco del método teológico que nos interesa muchísimo. Entre muchos métodos teológicos que hay, pues abordaremos algunos que nos ayudarán a comprender cómo la teología pues tiene un desarrollo, una solución en el encuentro con la verdad, ¿sí? Eso es lo que busca sobre todo la filosofía, y es un encuentro con la verdad. La verdad que es muy, muy vinculada al aprecio de toda persona que busca el amor de Dios. Bueno, voy a contestar. Voy a contestar aquí un mensaje y nos vamos a ir con este tema de la teología con las ciencias positivas. Bueno, interesante porque pues seguimos hablando de la teología como una ciencia verídica. Bueno, permítame un momento. Es que tengo unos compromisos aquí y estoy solucionando aquí un mensajito. Soluciono ese mensaje y ya puedo estar con ustedes. Qué pena. Les cuento antes, bueno, es que voy a Roma el próximo martes a vivir el jubileo de la Piedad Mariana y estoy entonces cargando unos datos para la universidad donde estoy, que es la universidad aquí de La Sabana. Listo. Bueno, bien. Y me estaban pidiendo aquí una relación. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre la teología y las ciencias positivas? Podemos decir que no nos referimos solo a las relaciones externas entre lo que llamamos teología y ciencia positiva, ¿no? No tenemos solamente esas relaciones. Son relaciones
son relaciones que para nosotros, o entre teólogos y científicos, se da también con una relación sumamente interna, no solamente externa, sino también interna y de fondo entre la ciencia y la fe y el mundo del saber profano. Podríamos decir las ciencias positivas como un saber no cristiano, ¿sí? Que muchas veces se define como profano, y un saber, pues, que totalmente, para la teología, sacro o sagrado. Bueno, hemos de partir también de la idea básica, ya que hemos dicho de que el cristianismo ha sido siempre acogedor respecto a la razón humana y ha adoptado generalmente una actitud positiva, ¿sí? Entonces, hay una relación interna con también una actitud positiva frente a las ciencias positivas. Seguramente hubo conflictos surgidos con motivo de la emancipación de las ciencias que sucedió en el siglo XVII, con todo lo que tiene que ver con esas ciencias exactas y naturales, y simbolizadas más o menos adecuadamente en el caso de Galileo, Galilei, que representa una crisis temporal dentro de las relaciones entre ciencia y fe. Pero no han sido la última palabra en estas relaciones. Ya pues, también la Santa Sede ha manifestado una relación frente a estas ciencias positivas y ha esclarecido un poco más el caso de Galileo, que se puede profundizar en la relación entre ciencia y fe. Hoy podemos hablar no solo como en una reconciliación entre la teología y las ciencias positivas, sino también hoy podemos hablar de cooperación entre las ciencias positivas y la teología, cooperación, y también de complementariedad. Porque, como hemos dicho, a la teología no le corresponde definir absolutamente todo de la realidad. Y no quiere tampoco definir la realidad frente a su quehacer, sino que solamente habla como ciencia moderna, también frente a las ciencias modernas, que se basan ellas en principio, que forman parte de lo que podemos ver como realidad, a lo que llamamos como una cosmovisión cristiana. Y esa cosmovisión cristiana, como por ejemplo la naturaleza, lo inteligible del mundo creado, que puede ser investigado por la inteligencia humana, ¿sí? Por eso ofrece la teología una serie de investigaciones, tiene una serie también de métodos para poder investigar con el auxilio de las ciencias exactas o algunas ciencias humanas, y tiene también unas conclusiones que ofrecer a este estudio. Esto es importante porque el carácter contingente de este mundo, que al no consistir en procesos necesarios, exige la experimentación para ser adecuadamente investigado. ¿Sí? Por eso, la ciencia humana puede suministrar a la actividad teológica lo que llamamos en esa investigación un rigor, un orden. Podemos encontrar también que ayuda muchísimo en este carácter de investigar con valiosas informaciones, ¿sí? La información de los datos recibidos, y la teología frente a esto entonces te aportaría como el fin de estas cosas, ¿no? Como encuentra el sentido último de la ciencia positiva y proporcionada a las bases y perspectivas adecuadas que desarrolla su trabajo, ¿sí?
ese sentido. La teología aporta un sentido y además un sentido último de que puede interesar a todos nosotros, ¿no? Ya decía Galo, la antropología filosófica, pues a la antropología teológica hay un aporte muy valioso frente a la reflexión de este sentido último de qué es el ser humano, para qué el ser humano, y que la pregunta por el ser humano siempre va a estar. Y la teología dice, con Gaudium et Spes numeral 22 del Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Jesucristo. Jesucristo como verdadero hombre nos esclarece cómo debemos ser nosotros los seres humanos. Entonces hay muchísimos campos en los que los teólogos y los científicos pueden y deben colaborar. Todos los días se plantean como llamadas a cuestiones fronterizas, como por ejemplo, todos los días salen muchos artículos investigativos sobre temas como el origen del mundo, la aparición del ser humano, la relación de cuerpo y alma, ¿sí? Ese ilemorfismo o no ilemorfismo superado en cuanto que somos una composición conjuntiva de que somos cuerpo y somos alma. También el cuidado y la conservación de la casa común, de la naturaleza, del medio ambiente. También cómo la teología interpreta desde su quehacer y desde su doctrina social la ética del desarrollo humano, social y económico. Entonces, todos estos análisis científicos deben interpretarse también dentro de un sentido de comprensión teológica. De allí, entonces, que vemos que hay una relación con las ciencias positivas. Bueno, no es la teología más que las ciencias positivas tampoco, si queremos jerarquizarlo, pero la teología apoya frente a la fe, ¿no? Porque tenemos también una vía de acceso teológico que es la razón. La teología apoya frente a la fe ese sentido de las ciencias positivas. Por lo tanto, no podemos pontificar y decir, no, es que la teología es la única ciencia que debemos entender, comprender. No, desde la teología, con ese sentido, tenemos que tener un diálogo abierto a las demás disciplinas, ¿no? Una interdisciplinariedad que nos colabore también en la comprensión de un horizonte común en donde la teología pues dará una respuesta desde la fe, pero es una fe que debe ser pensada. Por eso es importante que tengamos un método y una metodología, ¿cierto? El método es como el modo de proceder. La metodología ya serán como los pasos de ese modo de proceder. El método en la investigación de la verdad científica, pues ustedes saben que es muy importante, ¿no? Para cualquier disciplina, para cualquier rama del saber, el método es supremamente importante. Entonces, existe una gran afinidad entre el método de una ciencia y el objeto que ocupa su estudio. ¿Sí? Si es ciencia, ¿sí? Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Ya lo decíamos nosotros. Para nosotros, el objeto de estudio es yo creo firmemente que es el Dios revelado, el Dios que se da a conocer, el Dios que se autocomunica. Ese es nuestro objeto de estudio, que podemos llegar por la vía de la razón. Sí, saber que hay un ser trascendente, que humanamente nos lo preguntamos, nos lo cuestionamos, que hay diferentes vías de la razón para poder comprender que hay algo que realmente nos supera y que por medio de la fe nosotros damos esos atributos a ese Dios y podemos decir, sí, es Yahvé que se ha revelado, es Dios que en el Hijo se revela y que nos llama, nos redime, nos salva, se hace carácter soteriológico de toda la teología. Soteriológico quiere decir de salvación de toda la teología. Y entonces el método es como un camino. Lo vemos ya como modo, pero lo vemos como camino, como vía o camino intelectual hacia un campo determinado del saber humano. ¿Sí?
Ahora, pues entonces esto es una vía, un acceso intelectual, pero también en teología hablamos de un método espiritual, no solamente con el intelecto, sino también con la contemplación de la belleza, la contemplación de la verdad. El problema es que los métodos, todo método, pues es insuficiente en sí mismo, y eso lo sabemos. Todo método es insuficiente, por eso debe ser evaluado constantemente. Y para eso viene la experimentación en las ciencias prácticas o en las ciencias positivas. Pero muchas veces también nosotros podemos tener el problema de que convertimos el método, lo vamos convirtiendo en el fin. Y el método simplemente es un camino, una vía para llegar al fin. Si nosotros seguimos el fin, que es Jesucristo como el Dios revelado, pues el método podrá variar teniendo claro el horizonte. Si cambiamos el método, podemos tener incluso un Dios que no se revela. Un Dios que no se revela. Ese método es muy interesante e importante. Veamos el enlace a un amigo que no ha podido entrar. Y es que la evolución del método teológico se encuentra también como muy vinculada a la historia. ¿Sí? El objeto de esta ciencia es el Dios revelado. Y la historia nos va marcando como un acontecimiento lineal, como lo experimenta San Agustín, digamos que una contemplación mucho más amplia de ese Dios revelado a través de la historia. Si hoy estamos aquí, podemos decir que hay una mayor comprensión gracias al desarrollo de la técnica y de la ciencia de ese Dios revelado. Podríamos decirlo, pero eso no quiere decir que en los primeros cristianos que están aquí no haya una mejor comprensión. Hay una mayor comprensión para nosotros volver siempre a la fuente, ¿cierto? Digamos, volver a la fuente es nuestro método. El Concilio Vaticano II causó un poco de revuelo diciendo, pues, que la Iglesia es siempre renovanda, ¿no? Como que la comprensión de la Iglesia frente al Dios revelado siempre se renueva. Pero la renovación no consiste, que incluso la palabra renovación es discutida, hablan más que todo de un volver, no de renovar, sino de un volver. Esa renovación se verifica no creando cosas nuevas frente a la sagrada tradición, sino volviendo a la fuente. Entonces, la Sagrada Escritura se renueva volviendo a esa fuente que es las sagradas Escrituras, la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia. Desde ahí podemos observar como una recolección, ¿no? Como un volver al inicio para poder interpretar los signos de los tiempos en la actualidad frente a lo que ya han venido reflexionando en la sagrada tradición, incluso los padres de la Iglesia. Entonces, no quiere decir que haya una menor comprensión en los primeros siglos. De hecho, hay una mejor comprensión porque está más cerca, incluso al testimonio apostólico de ese Dios revelado que ha sido transmitido por la historia en la Santa Iglesia y que es lo que ahora nosotros tenemos. Importante eso, la evolución de ese método teológico. Y también, pues, no solamente un desarrollo de la historia de la Iglesia, que se encuentra muy vinculada al desarrollo humano, sino también al desarrollo, pues, de lo que ya hablábamos de las ciencias, ¿no? Las ciencias van a ser muy importantes en la consideración, en la aplicación de la teología, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias bíblicas, cómo poder datar o poder
por medio del método histórico crítico, observar y poder analizar en una crítica textual los papiros que se han encontrado en pleno siglo XX. Nos ha ayudado muchísimo también al desarrollo de las ciencias bíblicas. Entonces, no se trata de decir que solo la teología tiene la verdad, sino que de todos los lados nos viene la verdad. Por eso, el desarrollo de la cultura y el pensamiento humano no cristiano nos ayuda también bastante. La función sapiencial, por ejemplo, de esos primeros siglos, luego científica del siglo XII y siglo XX, y ya una función práctica que ha tenido la teología en la actualidad, nos hacen llevar una sencillez de lo que nosotros estamos pues predicando también. Ahora, esto se ve en la teología dogmática que ha usado habitualmente desde el siglo XI. Cuando yo hablo del dogma, pues me estoy refiriendo ciertamente a esa serie de verdades que han esclarecido, ¿sí? La revelación de Dios, y cómo el dogma para nosotros no es creado, sino que nosotros lo descubrimos. En la historia descubrimos ese dogma, ya sea por el sensum fidei, que es como lo que va manifestando Dios también en el pueblo, y hay que escuchar el pueblo, o ya sea porque se ha venido ya teniendo como culto, como vigor en la enseñanza de la fe cristiana, como por ejemplo los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María al cielo, de María Madre de Dios, Virgen antes, durante y después, que son dogmas que dos son del primer milenio, los otros dos son del segundo milenio, que se han ido no imponiendo, sino descubriendo, que ya se vivían en los primeros siglos. Entonces, la teología dogmática ha sido muy interesante porque desde el siglo XIX ha utilizado un modo de proceder que se apoya en dos componentes o fases metodológicas para exponer nuestra propia fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Primero, busca la comprensión científica de la revelación a través de dos caminos, como dos caminos estrechados, como que se complementan entre sí. Uno es ese camino de la teología positiva. Ya vamos a hablar de ella. Y el otro sería el camino de la teología especulativa. Esos dos caminos de la teología forman una gran cerrada unidad, pero recuerden, son caminos metodológicos que desde el siglo XIX ha implementado la teología dogmática para poder llegar al fin. ¿Cuál es el fin? Pues decimos que el fin es el objeto que nosotros como ciencia estudiamos, que es el Dios revelado. Ahora, entonces, la teología positiva analiza lo que se denomina el auditus fidei. Esto se traduce como el escuchar la fe, ¿no? En Deuteronomio, en Deuteronomio leemos ese Shema Israel, ¿no? María Santísima en Lucas 1:28, lo primero que hace cuando el ángel llega y se le aparece a María y le dice, alégrate, y le dice, alégrate, llena de gracia. ¿Cuál es la primera acción de María? Escuchar al arcángel, ¿sí? Que lo celebrábamos ahorita el lunes. Ese auditus fidei, es decir, nos da una escucha de un conjunto de datos, de un conjunto de afirmaciones
de comunicaciones que van a formar el depósito revelado, ¿sí? El depósito de la fe. Está obviamente en la tradición, en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia. Decimos que es un depósito revelado para luego coger estos datos y examinarlos con detalle. Por eso nosotros estudiamos teología. Obviamente estamos en una introducción donde estamos poniendo las bases, pero examinamos con detalle y descubrimos el sentido preciso de cada uno, por qué existe. Entonces, si a nosotros, por medio de la fe que nos es transmitida, por medio de la escucha, recibimos un conjunto de datos como el Dios que se revela, o por ejemplo, el dato de la resurrección, nosotros teológicamente la podemos discutir. Esa afirmación, eso que nos están comunicando, para examinar la resurrección con detalle. Claro, lo podemos hacer de diferentes campos, desde diferentes posibilidades o plataformas filosóficas, pero sobre todo tenemos el depósito de la fe que nos da un dato revelado, porque aquí está también una reflexión propia de la Iglesia frente a su quehacer teológico. Entonces, la teología positiva se dedica en primer lugar a estudiar con rigor como el detalle de las fuentes, de dónde nos viene eso, ¿no? ¿Serán verídicas las fuentes para tener un quehacer teológico también verídico? Esas fuentes que son principalmente, como entonces decíamos, las sagradas escrituras y la sagrada tradición. Aunque ya lo hemos visto, la sagrada tradición no es un añadido a las sagradas escrituras, como se hace ver, y las sagradas escrituras tampoco es un añadido a la sagrada tradición. Nosotros sabemos que antes de que estos textos, los 73 libros canónicos de nuestra Biblia, inspirados y revelados en autores sagrados, ya se venían dando por medio de un escuchar, o sea, un auditus fidei, de una tradición oral que después fue puesta en una tradición escrita, y es lo que tenemos como Sagrada Escritura, que se decidió tenerlo en un canon bíblico de 73 libros, ya con el Concilio de Trento, que nos va a verificar eso. Pero la Sagrada Tradición es tanto oral como también escrita, y se guarda en el magisterio quien custodia y quien expone esa fe. Ahora bien, muchas veces nosotros nos vamos a leer la Sagrada Escritura y evadimos pues la tradición, ¿no? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura el día de hoy? Muchas veces evadimos esta sagrada tradición, incluso evadimos el magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos hace hacer eso? Pues protestantes, ¿no? Porque el protestante es el que va directamente a la Sagrada Escritura y hace una lectura también, pues en diferentes órdenes, pero por lo general hace una lectura fundamentalista de la Biblia sin tener en cuenta la Sagrada Tradición y mucho menos el magisterio de la Iglesia. Y así procedemos casi siempre nosotros. Entra así entonces en posesión de los elementos que debe usar a continuación, ya lo que llamamos la teología especulativa. Antes de entrar a esa teología especulativa, veamos cómo esta fase de la teología positiva procura determinar y establecer, ¿no? Que son verbos ya un poco, mucho más en diálogo con las ciencias, determinar y establecer esas fuentes para poder decir que hay un Dios revelado, por ejemplo, y si hay un Dios que es revelado, va a preguntar por el cómo, o sea, cómo es esa mediación, cómo es que se ha revelado, ¿sí? Es decir, si lo ha hecho de manera
directa, se ha revelado directamente o indirectamente ese Dios. De modo directamente, también se va a preguntar, ¿se ha revelado entonces cómo? ¿De modo implícito o de modo explícito? ¿Cómo se ha revelado ese Dios? ¿Sí? Con expresiones oscuras o claras, ¿no? Entonces, la ciencia, la teología positiva se va a preguntar esto. Las doctrinas reveladas, pues no se encuentran todas en la escritura y en la tradición con la misma nitidez. Por eso es necesario con gran frecuencia un trabajo de interpretación, ¿no? Entonces, aquí entra en juego la hermenéutica, pero es una interpretación del cómo interpretar una, eclesialmente, ¿sí? Una interpretación eclesial de estas verdades que nosotros tenemos como fundamento, como principio. Entonces, la teología positiva es la ciencia del contenido integral de la revelación, que intenta, pues, entonces trazar para nosotros como una historia documental, o sea, nos ofrece una veracidad en la reflexión, en la investigación, en la interpretación eclesial del objeto creído en su revelación, cómo se transmite y cómo se propone. O sea que la teología positiva desea conocer, por así decirlo, el cuerpo o la forma externa del dato revelado con el estilo metódico y exhaustivo que es propio de las ciencias positivas. Pero ojo, porque no lo hace por deseos de ser una ciencia erudita o de ser una ciencia que se convierta en cultura, sino que quiere llegar a una inteligencia más honda de la palabra de Dios, ¿cierto? Que es el fundamento de todo esto. Cómo Dios es palabra, cómo Dios se revela en su palabra y cómo nos llama por medio de la palabra, que ha sido la palabra creadora, y cómo la palabra de Dios se deja interpretar por medio de nuestra inteligencia para luego ser creída y podemos llegar a a un sentido último mucho más hondo de este dato revelado. Entonces, para ustedes, que van a ser próximos teólogos con la ayuda de Dios, porque aquí están teniendo un abrebocas a esto, pues el dato positivo que necesitan para su trabajo no debe entrañarse en realmente como en un positivismo, ¿no? Solamente creer que existe los datos por sí mismos y aislados de su marco dogmático o espiritual, ¿no? Datos en sí mismos. Entonces podemos decir, no, eso de la resurrección es una invención. No, tenemos que ir a investigar no el dato en sí mismo. El dato no es aislado de su carácter dogmático y, como decía al principio, de su carácter espiritual. Tenemos que orar también lo que creemos. También estaba escuchando ahorita un podcast y me parece muy importante. El teólogo positivo no es un filólogo, ¿sí? Como aquel que estudia las lenguas de una determinada cultura. O sea, el teólogo no quiere verificar el arameo, el griego en que fue escrito el texto bíblico, o el hebreo incluso, sino que allí encuentra un fundamento que da estas bases para poder transmitir el dato revelado. Por lo tanto, en esos datos que encontramos por medio de la arqueología, que son datos documentales, datos monumentales también,
podemos decir, el teólogo no es un arqueólogo frente a la ciencia positiva, ¿no? No buscamos desenterrar a ver en dónde encontramos algo diferente. El teólogo en positivo tampoco no es un historiador, aunque es maravilloso y la historia es también fundamento de nuestra fe. Dios se hace historia, Dios crea la historia, ¿sí? Pero también, valiéndome lo que decían por ahí ahorita, el teólogo tampoco es un crítico literario. No se puede quedar. Estos son mediaciones. Entonces, los elementos bíblicos, patrísticos, litúrgicos, se ordenan a integrarse en la exposición de la doctrina dogmática, con el fin de hacerla más clara, más amplia y más profunda. Así que el teólogo positivo se sirve es de qué? De estos métodos, del método filológico, del método arqueológico, del método histórico, del método del crítico literario, ¿sí? Y encuentra allí, pues partiendo de la fe, cómo esto me ayuda a comprender y estudiar la revelación del Dios revelado, que es en Jesucristo, y en esa revelación sus testimonios, que son eficaces para nosotros también a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Y cómo esto entonces tiene una gran importancia para el progreso de la teología, que exista entre exégetas, entre historia y dogmáticos. Bien, yo creo que esto se comprende allí. Ahora, veamos lo que les decía acá de la teología dogmática en esa fase metodológica. Ya vimos la teología positiva, hablemos de la teología especulativa. Esa teología especulativa, muy interesante también, porque se ocupa ya después de una vez escuchado el dato, está el intellectus fidei, que lo podemos decir como intelegir la fe, pero también lo podemos traducir como comprender por vía de la razón y de la inteligencia la fe. La fe. Y los datos, entonces, comienzan aquí a articularse, esos datos recibidos en un edificio como intelectual totalmente coherente. Aquí, articular los datos coherentemente. Entonces, si en el auditus fidei, que es el momento positivo, pues aquí llega un momento que es indispensable y complementario de la teología. ¿Por qué? De nada serviría reflexionar sobre los datos inciertos o no suficientemente comprobados e interpretados. Si no los podemos, entonces, reflexionar. De nada serviría. Unos datos excelentemente conocidos en sí mismos no nos descubrirían, sin embargo, el significado de la revelación sin una reflexión especulativa sobre ellos, pues nos lleva pues, a tener algo erróneo. Entonces, la teología positiva sin la teología especulativa sería como un ejercicio enumerativo de mera erudición filológica, histórica, arqueológica, y por eso es necesaria la teología especulativa para que haya un trabajo mental desarrollado, no en el vacío. Entonces, podemos decir que la inteligencia de la fe, es como la corona del quehacer teológico, del trabajo teológico. Sí,
No todos estamos llamados a especular sobre la fe. En algún momento sí, cuando se nos enseña ya confesionalmente, pero ya investigativamente, pues esto ya es una vocación real. Es un punto de llegada, esta inteligencia de la fe, que nunca se alcanza del todo. Aunque este momento de la teología se suele llamar también especulativo o sistemático. Es aquí donde se sistematiza la dogmática, ¿no? Y se habla de teología sistemática en algunos momentos, en algunas facultades de teología. Hay que tener en cuenta, entonces, el carácter aproximativo del saber teológico que excluye el logro de un sistema cognoscitivo propiamente dicho. Quiero decir que la investigación teológica, científica, pues debe hacerse en un clima de, entonces, por más que la podamos especular, pensar, sistematizar para organizarla, estructurarla, como dijimos aquí, estructurar los datos coherentemente, pues que nosotros tenemos un llamado también de veneración religiosa por nuestra condición, dimensión religiosa del misterio. Dios es misterio. O sea, por más que podamos sistematizar, inteligirlo, y demás, pues tenemos que tener un humilde recogimiento ante la trascendencia de la fe. O sea, no debemos tener como un atrevimiento racionalista, porque la inteligencia de la fe no puede ser tratada como si fuera el objeto propio de la razón humana. Jamás. Es por Dios que nos ayuda. Entonces no es propio de la razón humana, es propio del querer de Dios, el objeto propio de nuestra fe. Y la inteligencia de la fe es iluminada pues precisamente por Dios. El Concilio Vaticano I en Dei Filius, que es la constitución que nos habla del Hijo de Dios y que se atreve a dar un concepto sobre esto, nos dice que la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, piadosa y sobriamente, alcanza por don de Dios, ¿sí? Que alcanza alguna inteligencia muy fecunda de los misterios. Inteligencia fecunda de los misterios. Nunca, nunca se vuelve idónea la inteligencia para entenderlos totalmente, ¿no? Solamente, pues, es un don de Dios que ilumina para conocer algunos de los misterios, pero que no los podemos entender totalmente. Y la Iglesia nos habla claro de eso. Bien, finalmente, pues tenemos un desarrollo y aplicación del método teológico. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuál es el mejor método teológico? ¿Cuál es el mejor método para hacer teología? Tenemos muchísimos, hay bastantes autores, ¿no? Nosotros aquí en la Universidad Javeriana de Bogotá estudiamos mucho el método teológico de Lonergan, ¿sí? Cómo nosotros podemos ir al conocimiento de Dios para poder encontrar, pues, ese quehacer teológico. Pero hay muchísimos métodos. O sea, siempre se ha buscado un modelo o modelos de teológico que permita integrar las exigencias de la racionalidad y una racionalidad crítica de la cultura del mundo secular y los contenidos de la tradición creyente que viven en la comunidad cristiana. El esquema metodológico general de la teología se puede resumir, sintetizar en que, pues, un método para hacer teología necesita primero que todo fijar los datos de la revelación. Si no hay un fijamiento de estos datos, estamos especulando sobre otra materia. Generalmente nos pasa
nos olvidamos del dato revelado y comenzamos a hablar de Dios, terminamos es haciendo sociología sociología cristiana o filosofía cristiana, o bueno, o no cristiana, porque nos olvidamos del dato de la revelación. Luego de fijar un método, necesitaría determinar, ¿sí? Esos datos, determinar las cuestiones que estos datos suscitan, ¿no? Las preguntas, preguntarle a ese dato sin ningún inconveniente. Cuestiones que estos datos van dando en sí mismos o relacionados con la experiencia del ser creyente, la experiencia creyente y no creyente también. Aquí entra en diálogo, ¿no? Un saber teológico que utilice un método también debe estar abierto, pues, al diálogo con los que no consideran que esto sea ciencia. Luego, pues ya teniendo esos datos, determinarlos con algunas preguntas, ubicándolos, pues hay que reflexionarlos, ¿no? Reflexionar sobre los datos con ayuda de una visión determinada de la realidad. Que también no es lo mismo hacer teología aquí en Colombia que hacerla en Ecuador o en Perú o en Argentina, donde nos llevan también muchos años luz, o en Chile. A partir de estos 3 puntos, podemos adoptar una variedad extraordinaria de opciones metodológicas concretas. Entonces, podemos decir que un método teológico tiene que partir de unos presupuestos ya, que son los anteriores, del fijar, determinar y reflexionar en datos revelados, pero recordando que es una fe que busca entender. Por eso nosotros creemos primero para poder entender. Por eso exige esa realidad de un Dios vivo que actúa libremente en la revelación histórica y se acepta y se percibe por el acto de creer. San Agustín lo va a decir, ¿no? Credo ut intelligas, y luego creo para entender y entiendo para creer. Pero primero tengo que creer. Tengo que creer. También en presupuesto es que debe reconocer la capacidad de la razón. Un método que hable también, que dialogue con la razón humana para conocer la verdad. Quiero conocer la verdad y penetrar en ese sentido último de las cosas con la ayuda de Dios. Dios ilumina mi razón. Aunque mi capacidad entonces es limitada, decíamos, también por medio de la fe y con la ayuda de Dios, con ese privilegio, mi razón es ilimitada para poder conocer de las cosas de Dios, con su ayuda divina. También entonces, al hablar de la razón, pues hablamos de un tipo de filosofía, ¿sí? Un tipo de filosofía que acepte la capacidad de la razón, ¿no? Pero que acepte la realidad del mundo, que no se sustraiga de él y no entienda la fe como una mera creación o idea o sí, o algo que ha inventado el ser humano, ¿sí? Como una mera, no, una conciencia religiosa, ¿no? No es, a ver, no es la fe, ¿no? Esto, como dirán los filósofos de la sospecha y demás, no entrar en temas filosóficos, pero esto sería incluso un equívoco o algo unívoco también. No entraría en lo analógico que queremos con esa filosofía que ayude a la razón
a entrar en la realidad de un mundo que entienda la fe como un don de Dios. Eso sí, la fe es un don de Dios para responderle a su proyecto de salvación, podemos decirlo así lacónicamente, aunque esto tiene mucho también de qué hablar. Por eso no me sirve cualquier filosofía. Aunque todo teólogo, toda reflexión teológica se haga desde una plataforma filosófica, no me sirve cualquier filosofía para hacer una buena teología y una teología creyente. Este método, entonces, debe integrar, debe tener la capacidad de integración de elementos tanto experienciales, que también son válidos, experienciales, elementos de interpretación, o sea, hermenéuticos, elementos filosóficos, como ya lo hemos dicho, filosóficos, y elementos pastorales también del quehacer de esta reflexión, o todo esto dentro de un marco totalmente eclesiológico, ¿no? El marco de la iglesia. Determinados métodos nos van a ayudar a privilegiar algunos de estos aspectos que los convierten, de hecho, en opciones excluyentes de los demás. No es la idea. La idea es que siempre esté en un diálogo, ¿no? Por eso a mí me gusta la analogía. La analogía. Me gustaría hacer un artículo sobre la analogía en San Agustín, ahorita que está muy de boga. Bueno, todo entonces método comprende lo positivo, lo especulativo, es decir, el auditus fidei y el intellectus fidei. Todo método debe incluir esto, ¿no? Es decir, que ha de contar con la presencia irreductible del depósito de la fe como materia prima y dato no cuestionable, y con la razón humana, capaz de establecer ese contacto con la verdad y transmitirla mediante también el lenguaje, que es muy importante para nosotros, la manera de cómo decimos de Dios. Finalmente, todo método, como ya digo, no es infalible. O sea, todo método es falible. O sea, puede fallar. Todo método es profalible y provisional, que llegado el momento deben ser superados. Pero entonces, lo que no es alterable es el fin de ese método, ¿no? Los horizontes que queremos marcar en ese método. De ahí deriva, pues, una búsqueda continua. El método teológico no puede separar formal y asépticamente el modo y el objeto, ¿no? El modo de cómo hacemos teología y el objeto no pueden ser separables, no se separan en un verdadero método teológico, o sea, en uno que queremos que sea muy adecuado para nuestra propia fe. Tiene que ser el modo, o sea, la metodología, los pasos para conocer ese objeto. No se puede separar. Entonces, tampoco el objeto no es el fruto del método. Entonces, hemos encontrado que Dios no existe, según este método. No, no, no. En teología, nunca el objeto es producto del método. El objeto es condicionante, no condicionado. Esto, pues, o sea que el objeto vive al margen de los procedimientos usados para que nosotros podamos aprenderlo. Eso es efectivo. Y finalmente, el método teológico incluye necesariamente la consideración de la incidencia de la doctrina cristiana de la vida del creyente. O sea, yo no puedo creer ser teólogo sin que esto tenga una incidencia en mi propia vida, en mi propia comunidad, en mi propia sociedad eclesial.
sea, no se desarrolla a nivel puramente mental o abstracto. Tiene en cuenta mi experiencia de vida, mi experiencia vital, mi experiencia espiritual, y por eso enriquece mi vida cristiana y la busca establecer con contacto con la cultura, que esa es la definición mejor que da Lonergan de la teología, ¿no? Una matriz cultural de un hecho religioso. Bueno, esto lo podríamos ampliar mucho más si estuviéramos en un estudio de teología fundamental. Sin embargo, es una introducción a la teología que esboza estos contenidos como para ser el abrebocas de lo que podemos estudiar después. 8 de la noche, 1 minuto en Colombia. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Dentro de 8 días iniciaremos un nuevo módulo que tiene que ver con la pluralidad de la teología. Entonces, ¿cómo estudiamos teología y cómo se relaciona con las otras ciencias, con las ciencias positivas? Entonces, un poco más de esto, de una manera introductoria. Dentro de 8 días voy a estar llegando a Roma, a la Ciudad del Vaticano. Voy a estar viajando aquí desde Bogotá. Entonces, el Señor me ha regalado esa experiencia de poder vivir el jubileo de la vida consagrada y de la piedad mariana en este mes de octubre. Entonces voy a estar allí, voy a encontrarme con unos horarios diferentes, ¿no? 7 horas de diferencia aquí con el horario de Colombia y de Ecuador. Entonces voy a estar un poco con el jet lag y demás. He pedido la asistencia a la coordinación de una teóloga también que nos va a acompañar en estos contenidos. Allí pues voy a aprovechar el tiempo también para orar por todos nosotros, ya que si ustedes tienen alguna intención en su corazón para ser pasada por las puertas santas, especialmente voy a ir a Pavia a visitar a nuestro padre San Agustín, que se encuentra allí al norte de Italia, a unas 4 horas de Roma. Voy a estar allí toda una jornada para poder orar por las intenciones que ustedes puedan tener. Gratuitamente, es un servicio de iglesia. Si quieren, me las pueden dejar ahí en el WhatsApp. De manera personal, José, quiero que ore por esta intención. Y allí, seguramente, en la Puerta Santa. Y también espero el Papa León ha dicho que durante este mes va a abrir las puertas de San Pedro, la Basílica de San Pedro, para que se rece el Santo Rosario, ¿no? Este mes del Rosario que iniciamos a las 7 de la noche. Entonces, allí estarán sus intenciones puestas. Agradezco la paciencia, el amor que han tenido también en esta misión de querer aprender teología y hacerlo de esta manera. Son muy valientes ustedes. Pues muchas gracias. Feliz viaje, padre. Feliz viaje. Gracias. Un abrazo. Esperamos. Bendiciones, padre. Estaremos también orando por que le vaya muy bien en Roma. Feliz viaje, padre. Muchas gracias. Entonces, dentro de 8 días tendrán a una persona. Trataré de conectarme. Si no es así, pues tendrán a una persona también muy experta que les acompañará. Yo sigo también tras bambalinas frente a este proceso. ¿Vale? Bueno, feliz viaje. Gracias. Feliz viaje, padre. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenos días, padre. Vuelvo pronto. Vuelve pronto. Buenas noches, hermanos. Digamos, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. Se recrea en tan graciosa. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, goodbye. Bendiciones. Chao.